Qué primera semana del segundo semestre del año 2023. Increíble cómo se movió el mercado los últimos 2 o 3 días después de las minutas o las actas publicadas del FOMC y que ya hay total certeza de que para parecer todos los miembros del FOMC quieren subir la tasa de interés y eso no le gusta al mercado y empieza a subir y a bajar con mucha fuerza. Por eso, en este TradingView, en el episodio 224, quiero compartirte mis escenarios para todo lo que pienso que puede pasar esta semana del 10 al 14 de julio del año 2023. Así que, friend, empezamos con todo ese segundo semestre. Van a empezar digamos, las empresas a reportar los resultados trimestrales y la última semana de julio van a reportar empresas tan importantes como Apple, como Meta, como Amazon, como Microsoft. Se va a subir probablemente las tasas de interés. Eso va a ser una locura de información. Así que por eso empezamos este video para que empieces esta semana muy informado. Hola, my friends. Si no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy. Y en este video, el TradingView, episodio 224, es decir, llevamos 224 domingos haciendo este programa aquí en el canal de YouTube de MDC. Y bueno, como siempre te voy a compartir y qué es lo que estoy viendo en los mercados y cuáles son mis proyecciones. Primero hay que entender que obviamente la semana que acaba de culminar, la primera semana del primer semestre del año 2023, bueno, tuvimos noticias de todo punto de vista. Fue corta porque el 4 de julio, el martes, no hubo mercado por la independencia de los Estados Unidos, pero tuvimos noticias importantes el día miércoles, sobre todo con la minuta de la Reserva Federal, donde al parecer está claro que todos los miembros del FOMC tienen o están con la intención de seguir subiendo las tasas de interés al menos 2 veces durante este año 2023 porque la inflación todavía sigue estando el doble de lo que está la meta o la meta colocada por la Reserva Federal. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Que bueno, los mercados reaccionan porque pensaron muchos inversionistas que la pausa que había hecho la Fed en el mes anterior de no seguir subiendo las tasas, eso iba a perdurar por el año 2023, pero bueno, ya queda claro que no. Eso era algo que habíamos comentado en este programa, que definitivamente para mí era muy importante que ajustaran las tasas una vez, aunque sea por poquito, pero no dejarlo de hacer porque eso pudiera quedar falsas expectativas. Y bueno, que aunque el mercado muchas veces lo da por descontado, pues produce siempre mucho ruido. El que exista una diferencia entre lo que piensa el inversionista y lo que probablemente la Reserva Federal vaya a hacer, sobre todo las tasas de interés que son tan sensibles y que impactan tanto a las valoraciones de las empresas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, nada, se dio esa noticia y el mercado empezó a subir y a bajar con mucha fuerza, y eso que el lunes había estado sumamente lento y eso que había habido una recuperación importante. Pero bueno, la semana que viene, esta semana que empieza, vamos a tener la noticia clave el día miércoles. Se va a publicar la inflación de los consumidores, ¿ok? Esa inflación importante, tanto la inflación anualizada como la inflación mensualizada y también la inflación que se excluye todo lo que tiene que ver con energía y con todo lo que tiene que ver con la parte de alimentos, que para mí son rubros importantes porque al excluirlos puedes ver mucho más detalle desde el punto de vista del impacto real, porque alimentos y combustibles realmente ha sido muy sensible y ha tenido un impacto muy fuerte con todo lo que tiene que ver con después de la pandemia y también con todo lo que tiene que ver con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Así que en ese sentido, pues bueno, la semana que viene esa va a ser la noticia más importante. Esta semana que acaba de pasar también conocimos todo lo que tiene que ver con la parte de desempleo. Las solicitudes de subsidio por desempleo estuvieron en línea. Lo que llamó muchísimo la atención fue la parte de el cambio o la adición de empleos no agrícolas, y en ese sentido, claro, cuando tienes un desempleo controlado, cuando estás añadiendo puestos de trabajo, sobre todo el no agrícola, pues le das pie a la Reserva Federal para que, aunque es un buen dato económico, le das pie a la Reserva Federal para que pueda seguir subiendo las tasas de interés, que si vemos, también el desempleo está en línea con lo que pensaban los analistas. En ese sentido, pues bueno, pareciera que todo el escenario estuviera servido para que definitivamente pudiera haber entonces todo lo que tiene que ver con la parte de subir las tasas de interés. Entonces, bueno, si vemos lo que pasó en la semana, vamos a verlo aquí rápidamente. Nos damos cuenta que, por ejemplo, el día de hoy, el viernes que acaba de cerrar, nos damos cuenta que, fíjense cómo todas las empresas prácticamente de la parte de salud, la parte defensiva,
tecnología. Bueno, prácticamente todas bajan con la excepción de Nvidia y Amazon. Pero si lo vemos desde el punto de vista semanal, bueno, realmente la semana estuvo bastante balanceada, teniendo empresas que subieron incluso de manera importante como Nvidia, un 4%, vuelve a llegar a los 425, importante. Tienes, por ejemplo, a Meta con un 3%, con todo lo que pasó el lanzamiento esta semana de su red social nueva, que compite ahora con Twitter y que se trajo a todos sus usuarios de Instagram. Y bueno, me parece importante, al momento que estoy grabando este video está alrededor de 70 millones de nuevos usuarios, y bueno, eso es realmente algo impresionante. Desde el punto de vista de las empresas, bueno, pareciera que la semana que viene va a haber noticias desde el punto de vista de la inflación. Bueno, la noticia que todos estamos esperando para entender si se va a subir o no las tasas de interés. Y por otro lado, si vemos aquí la volatilidad de esta semana, nos damos cuenta que justamente está en una resistencia. Es decir, el mercado todavía, en este momento, si lo analizamos desde el punto de vista junto al mercado de acciones, el precio de las acciones versus el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, lo llaman también el índice del miedo. Generalmente cuando baja este índice, generalmente las acciones suben. Es decir, cuando baja la volatilidad, significa que el precio de las acciones debería estar subiendo. Es muy rara la ocasión cuando se mueven de manera junta. Generalmente se mueven completamente opuestos, lo que se llama correlación negativa. Pienso que el estar ahí en la resistencia puede ser que haga que el mercado, si baja, puede ser que haga que las acciones, el precio de las acciones suba. Sin embargo, si este indicador rompe esa resistencia importante, pudiera estar llegando a 18, 19, eso significa que vamos a ver que las acciones deberían estar bajando de manera fuerte. Sin embargo, ahí hay como una pared que hace que no pase, y eso es muy, muy bueno. Y eso me da pie a pensar positivamente con respecto a las acciones, porque también el dólar está bajando, estamos en el dólar index, y eso también pienso que es bueno. Si vemos el rendimiento de los bonos del tesoro, que es el que en este caso el de 2 años, que se equipara con las tasas de interés, en este caso de que podría ajustar la Reserva Federal, bueno, nos damos cuenta que después de llegar a la resistencia bajó con mucha fuerza, aunque volvió a tratar de recuperar, pero bajó con fuerza y ahí se quedó en la zona de resistencia. Así que pienso que el mercado está dando por los tres indicadores que te acabo de decir una pista de que pudiéramos estar teniendo un mercado que, como lo vemos aquí en el mini del S&P 500, todavía está teniendo una tendencia alcista importante. Si bien es cierto, pareciera que toca una resistencia y baja fuerte por las minutas, lo que te acabo de explicar de las minutas de la Reserva Federal, por el acta. Acuérdense que eso es algo que generalmente los mercados se tardan en analizar un poco. Esas actas, los mercados no es que la analizan tan rápido, siempre se tardan un tiempo en analizar. Yo pienso que el movimiento, sin importar un poco o sin tomar tanto en cuenta lo fuerte que haya sido el día jueves, digamos que de alguna forma el mercado todavía está siendo una figura de máximos más altos y mínimos más altos. Por ahí con algunos estudiantes me estaban diciendo que pareciera que formando un doble techo. Es cierto, sin embargo todavía tiene una estructura de tendencia alcista. Si lo vemos aquí claramente en una gráfica un poquito más detallada, todavía en el mini del S&P 500, nos damos cuenta que el mercado justamente está en una zona de resistencia, en una zona de soporte, que estuvimos durante toda la semana, aunque corta, estuvimos allí. Lo que pasa es que tuvimos movimientos muy fuertes después de la publicación de la minuta del acta del FOMC del mes de junio, pero horas después, no en el mismo momento, sino horas después, el mercado en el horario no regular cae muy fuerte hasta el soporte, de ahí trata de recuperar y luego hace este movimiento tan hermoso el día viernes, el día viernes alrededor de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tanto y subida y bajada, y nosotros como day traders, esos son los movimientos que estamos buscando, movimientos decisivos, movimientos que nos permitan tomar ventajas del mercado. Entonces, ¿qué puede pasar desde el lunes próximo? Bueno, claramente aquí puede haber una zona de soporte importante que si el mercado, y estoy hablando del precio aproximado de 4.420, el mercado puede llegar ahí y rebotar incluso hasta llegar a 4.485, y de eso pasar podemos estar teniendo unas operaciones en largo que creo que pueden ser una belleza, simula incluso lo que pasa o lo que pasó en los días previos. Si el mercado logra pasar ese punto, podremos llegar a 4.390. Creo que ahí hay unas oportunidades de inversión hacia la baja de manera importante. Y si logra pasar de ese precio de 4.390, bueno, el próximo precio es 4.340, es decir, prácticamente unos 50 puntos, que sería una belleza para entrar en corto y donde probablemente estemos buscando muchas oportunidades de inversión.
Ese es el primer escenario que tenemos en este momento. Aunque pensando en el mediano a largo plazo, todavía pudiera ser un escenario de una tendencia alcista, pero en movimientos rápidos que podemos capitalizar. Si haces day trading, podemos encontrar unas oportunidades bellísimas. Ahora, si el mercado, suponiendo que hace este rebote desde este soporte y logre pasar la resistencia que están los vendedores hasta entre una zona entre 4.495 y 4.498, podemos llegar al próximo precio objetivo, que es 4.540. Así que, Frame, hay oportunidades de inversión en ese punto también, en alza, en alcista o en largo. Y pienso que, bueno, desde el punto de vista de perfil de volumen también se puede ver claramente cómo no tuvimos unas distribuciones buenas ni el viernes ni el jueves, pero en estas áreas sí vamos a tener probablemente unas distribuciones bien, pero bien interesantes. Todavía viendo una gráfica un poquito más detallada, fíjense cómo claramente esto fue lo que pasó el jueves, la caída del jueves en el horario postmercado, que les había dicho, tienen que seguir en el canal de YouTube que les estoy publicando todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Y también la página de mdccapitalgroup.com, mdctradingacademy.com, quiero decirles en la sección premercados, ahí estoy publicando, todos estamos publicando a las 9 de la mañana nuestra visión, y les decía justo ese precio. Miren cómo de ese precio el mercado rebotó de una manera impresionante y ya después formó soporte y resistencia, y de ahí nos salió entre jueves en la tarde-noche y luego viernes en la madrugada y pues todo el día viernes. Así que creo que vamos a tener un lunes bien, bien interesante en los mercados. Vámonos al NQ. Si vemos aquí el NQ claramente, nos damos cuenta que también pareciera que estuviera haciendo ese doble techo. Sin embargo, pienso que al hacer todavía mínimos más altos, no ha llegado ni siquiera al 50% de FIBO dentro de este retroceso. Todavía pienso que podemos llegar llegando a la zona de 15.600, que ojo, es una zona que no estamos desde marzo del año 2022. Por eso es que hay una resistencia importante, por eso es que el mercado le cuesta tanto subir, porque es un área súper importante que en el pasado ha tenido mucha incidencia, tanto en esos meses, como te digo, marzo, abril del año pasado, del 2022, como por ejemplo en febrero de ese mismo año, o incluso por allá por el año 2021, alrededor de septiembre. Así que creo que ahí hay vendedores, pero ojo, pienso claramente que el mercado se puede llegar ahí, y ahí va a haber una batalla que es la misma batalla que estamos teniendo en este momento. Para mí son los mismos protagonistas. Si lo vemos aquí en un mercado un poquito más detallado, claramente el mercado estuvo entre zona de soporte y resistencia. Pero ya saben, el día clave de esta semana va a ser el miércoles con el dato de la inflación, muy importante. La última semana de julio, ya saben todas las empresas que van a reportar, sobre todo la parte de tecnología: Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Tesla un poco antes. Y además la subida de tasas de interés. Vaya semanita que vamos a tener en el mercado en ese momento. Pero bueno, Frank, creo que vamos a tener una semana que viene movida en los mercados. Eso es bueno. Pienso que vamos a tener también movimientos importantes, sobre todo si eres day trader, para poder capitalizar. Y además, todo lo vas a seguir no solamente por este canal de MDC Trading Academy, sino también en toda la información que estoy compartiendo en las redes sociales, tanto Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, que por cierto tienes que ir a ver en este momento el video que acabo de publicar sobre qué pasaría con Berkshire Hathaway en el caso de Warren Buffett ya no esté con nosotros. Creo que ese video te va a gustar, sobre todo si eres un inversionista que le interesan las acciones y que de alguna manera quieres saber cuáles son todos los escenarios que estoy planeando y cuáles son mis acciones que estoy planeando para cada uno de esos escenarios. O sea, qué es lo que voy a hacer. Así que bueno, creo que eso es importante porque vas a aprender demasiado. Así que te invito a que pases por mi canal personal. Bueno, Frank, eso fue todo el Trading View, episodio número 224. 224 fines de semana haciendo este programa por hace tantos años, y que, bueno, estamos orgullosos de que siempre estés fiel viéndolo y sobre todo preparando tu operativa, porque la visión que tengo ahora de este programa es enfocarlo 100% a todo lo que tiene que ver con los day traders. Frank, cerrada la rueda, que tengas una gran semana de operativa, una gran semana de inversión, y ya sabes, siempre fiel al plan. Abrazo grande, Frank. Bye.